Bueno, empiezo. El bautismo por inmersión, ¿qué es? ¿Qué es? Y siempre pongo lo mismo. Por favor, nada de respuesta de paquete. Recibí 99.99 de respuesta de paquete. Una repetición constante de lo que es el bautismo, la entrada al cielo, la santidad, aceptación de la santidad, o mi viejo ser muriendo y naciendo el nuevo, o en las aguas cuando salí los rayos del sempiterno vinieron y me hicieron cosquillas en la nuez y dije, he aquí, ahora soy... Nada, no hay nada de eso. Te voy a explicar una cosa. El bautismo que vos tenés que tener es el del Espíritu Santo. ¿Cuándo se bautiza algo o alguien? Viste que en las guerras, por ejemplo en el caso de los argentinos, cuando fue la guerra de Malvinas, la Fuerza Aérea tuvo su bautismo de guerra. Los aviones entraron en combate y ahí tuvieron su bautismo. Para. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que eran aviones de pasajeros y se convirtieron en aviones de guerra en el momento que entramos en guerra? No. Eran aviones de guerra, estaban preparados para la guerra y entraron en su llamado en el momento que hubo que ir a la acción. Nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro nuestro. Y un día se manifiesta, y en el momento que se manifiesta, ese es el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros lo tenemos de siempre el Espíritu Santo. Aquellos que somos hijos de Dios, no es algo que viene... A ver, que venga a morar en ti, acepta al Señor a partir de hoy, que el Espíritu Santo venga a morar en ti. No es verdad, no es verdad. Pero está tan deformado culturalmente y tan repetido una y otra vez que lo consideramos una verdad. Nunca te olvides del ministro de propaganda nazi, Goebbels, que decía, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad irrefutable. En este concepto pasa exactamente lo mismo. Lo escuchaste tantas veces que el bautismo del Espíritu Santo es a partir de tu aceptación o de la inmersión por agua, que decís, tiene que ser así. Y no te planteas nada, y mucho menos leerlo. ¿Por qué? Porque te lo explican linealmente. Y la Biblia vos no la podés leer linealmente, porque está encriptada. Y la única forma de poder entender el mensaje encriptado que tiene es a través de la revelación, valga la redundancia, a través del Espíritu Santo, que ya mora en ti o en vos. Entonces, me vas a decir, pero Jesús se bautizó. Por supuesto que se bautizó. Y también cumplió con todas las leyes del Antiguo Testamento, porque él era el cumplimiento de la ley y también vino a cumplir todas las leyes. Entre ellas, un hábito ritual que también era pagano, que se utilizaba en otras religiones y en muchas otras costumbres. Por ejemplo, podés tener, insisto, como tenés el bautismo de guerra, podés tener el bautismo deportivo y podés tener tu bautismo social y tu bautismo en el matrimonio. Podés tener infinidad de bautismos, no aplica una sola cosa. Se aplicaba a un montón de cosas. Más, en ese momento Jesús vino a hacerlo no para decirnos esto es lo que hay que hacer. Lo que nos vino a mostrar es que Él estaba al mismo nivel que nosotros, se puso al mismo nivel que nosotros y hacía las mismas cosas que nosotros, pero no dijo a partir de que hagan esto van a recibir al Espíritu Santo. Entonces, muchachos, si no vamos a no entendemos que el bautismo que necesitamos es la manifestación del Espíritu Santo que ya está dentro nuestro, ese día es el bautismo, que no tiene que ver con hablar en lenguas, que no tiene que ver con sanar a la gente y que no tiene que no tiene que ver con volar por los aires ni caminar por las aguas. Tiene que ver con la realización, el entender, el darte cuenta que lo tenés y ¡pa! Se manifestó. Puede ser que sea un día que casualmente vos te fuiste a bautizar en agua porque creías que era, y ese día se manifestó, pero se puede manifestar ahora. Cualquiera de los que somos espirituales y entendemos estas cosas, podemos dejar fluir al Espíritu Santo y se manifiesta en cualquier momento y bajo cualquier situación, incluso escuchando música, y no necesariamente música de la pseudo espiritual o de la música de iglesia. Esta papa es así, te guste o no te guste, es así. Solo puede hablar de esto y dar testimonio de esto aquel que ha experimentado, y como digo siempre, no puede hablar el que presume, sino solo el que ha experimentado. ¿Estamos? No me tiren cualquiera. Después me vas a decir, no, pero Jesús mandó a bautizar a la gente. Jesús mandó a imponer manos, mandó a hablar a la gente de las buenas nuevas y también dijo, bautícenlos, anímenlos a que vivan la manifestación del Espíritu Santo, no a que se metan en el agua. O sea, sí que bautismo de agua. Buscar porque la traducción original no habla de bautismo de agua. Sigo. ¿Qué es la Santa Cena para vos? Bien. La Santa Cena es una experiencia espiritual del carajo. Participo del pan mordiéndolo despacito en la iglesia
porque creo que soy más bueno y porque soy tan bueno y por morder más despacio el pan que los demás, el Señor me perdona. Qué misericordioso soy. Y participo del jugo y lo tomo, el juguito de vino de la sangre, y lo tomo lento y me creo que soy re espiritual. No entiendo qué carajo estoy haciendo, pero lo hago porque dicen que hay que hacerlo. Y como también se ha convertido en una verdad irrefutable de tanto repetir esta mentira descontextualizada, lo hago y me siento re especial. Me siento requete especial porque lo hice. Sin embargo, cuando Jesús dijo, hagan esto siempre, está hablando de que nosotros necesitamos de ese cuerpo y de esa sangre todos los días de nuestra vida. Y que seamos conscientes de lo que Él hizo, del sacrificio de Cristo todos los días de nuestra vida. No cuando comemos un pancito y no entendemos lo que estamos haciendo. No tiene nada que ver. Out. Fue. Él vino y abolió absolutamente todos los ritos. Todo el tiempo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Va de vuelta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No los ritos, no la Santa Cena, no los bautismos de agua, no los diezmos, no las ofrendas. Ese tema sigue dando que hablar. Nada más. No las reuniones, no el chuparle las medias al pastor. Y no salten los pastores, los defensores de los pastores que no saben ni de qué se trata la Biblia, pero los defienden. Es nada más que fanatismo, ni siquiera religioso. Humanista. Uy, me vuelve loco este pastor. Qué groso que es. Ya está. Nada que ver con los ritos y costumbres. Así que cuando vayas a la iglesia, vengan de a uno, todos juntos. Pensá lo que estás haciendo. Pensá si lo entendés o pensá si lo estás repitiendo por boca de ganso. Si no hay un estudio profundo, un entendimiento de la palabra. Y cuando digo estudio profundo no es leer con la mirada fija en la Biblia. Un estudio profundo es más allá de los elementos o con muchos más elementos que los que la Biblia nos proporciona. Hay libros de historia, hay traducciones, hay distintas Biblias, o sea, la tenés en hebreo y tenés que en internet, tenés que buscar la traducción, el hebreo al griego, del griego al latín, del latín a cada una de las lenguas que vino después, o sea, español, inglés, alemán y todo lo que quieras. Hay en inglés que no se entienden las mismas cosas en inglés que en español. Es muy importante hacer un estudio que denote profundidad. Y una vez que hagas el estudio, tenés que compartirlo con gente que esté al nivel para ver si realmente estás entendiendo lo que está diciendo. La iglesia está muy bien para aquellos que recién empiezan, pero es el puntapié inicial. Después, olvídate, se queda corta, y lo único que va a hacer un ganso que repita. Y en aquel día, vos vas a decir, esto es lo que me enseñaron en la iglesia, y a mí qué me importa. Se trataba de lo que vos aprendieras, se trataba de lo que yo te revelaba, se trataba de nuestra relación. Y si comprendiste el mensaje, no de lo que te dijeron, te guste o no te guste. La siguiente historia. Hablamos de Moisés y me quedó dando vueltas en la cabeza por qué todo el tiempo se decía o se dice que Moisés era tartamudo. Era un tema que lo tocamos ahí. Y cuando vos buscás la traducción, primero se me vino a la cabeza y después buscamos, era de labios incircuncisos. Todo el mundo te dice que era tartamudo. Escuchá esto, parame bola. Moisés no era tartamudo, era de labios incircuncisos. Y la traducción de labios incircuncisos es lento al hablar, tímido, timorato, con problemas de autoestima, bajo de volumen. Tenía un problema de identidad. Esa es la traducción literal. Y cuando hablamos de problemas de identidad y estudiamos y analizamos la vida de Moisés, nos damos cuenta de que eso está diciendo la palabra, no de que era tartamudo. Porque Moisés era tartamudo y se le fue a hablar al faraón y hacía liberad. No, nada que ver. Era un tipo que tenía un problema de identidad. ¿Por qué tenía problemas de identidad? Un problema de autoestima y falta de identidad. Te explico por qué. Porque él era judío, pero había sido formado con los egipcios. Para los judíos no era judío y para los egipcios no era egipcio. Hablaba el lenguaje de ambos, pero ninguno de los dos lo tomaba como propio. Dios le habla a Moisés y le dice, gato, ahora me vas a liberar a mi pueblo. Y Moisés se quedó, ¿quién, yo? Sí. Vos que sos judío vas a ir a hablar con Faraón y vas a decirle todo lo que yo te digo. Y ¿sabes qué? Se agarró un jabón. Moisés dijo, escúchame, yo no soy ni judío ni egipcio, no me acepta nadie. Y encima, no tengo identidad, soy un cagón bárbaro. Yo tengo que ir a hablar y decirle a todos que Dios, el Dios de Israel, del que los judíos hablan tanto, me habló a mí y no a un referente judío de la época.
A mí me está hablando y yo los tengo que liberar. Y encima me tengo que ir a fajar con Faraón. ¿Estamos todos locos? Anda y habla. Y se le empezó a revelar de una manera impresionante. A tal punto que el pueblo judío le empezó a hacer caso a Moisés y empezó a creerle. Y después le empezó a plantear que en realidad Dios no actuaba de la manera que tenía que actuar según el entendimiento del pueblo judío. Y Dios le decía, yo soy el Dios todopoderoso y vos me vas a conocer. Y a lo largo de los 40 años y la experiencia en Egipto, le fue formando la identidad. ¿Por qué? Porque nadie que sea un verdadero hijo de Dios y tenga una tarea encomendada por Dios, tiene identidad. Porque alguien que tiene la identidad puesta en una nación, en un estatus social, en una imagen, en una forma, en lo que quieras ponerle y no sea en Dios, no puede guiar a nadie. Nadie que tenga las identidades en los lugares equivocados o la identidad en los lugares equivocados puede guiar a nadie. Moisés era el tipo ideal. Tenía de los dos, pero para ninguno de los dos era uno de los dos. Era ideal, estaba en cero. Venga para acá, Moisés. Usted es el gato que yo necesito para liberar a mi pueblo y empezar a mostrarle al mundo quién soy yo y a dónde va la humanidad. Arrancamos. Nadie, ni siquiera Jesús tenía identidad social. Jesús no la tenía. No era de acá, no era de allá. Era como el viento. No se sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Todos tienen dónde apoyar la cabeza, pero el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no. No tenía una identidad en el mundo. Ningún verdadero líder de Dios tiene una identidad en el mundo. Ninguno. Que le quepa al que le quepa y que caiga quien caiga. Esta papa se come así. Esto es así. Y a usted que le encanta decir amén, amén, amén y sí, amén, diga sí y amén, cabrón. Bien, Jesús era primo de Juan el Bautista. Se especula. Porque hay otros que dicen que ni siquiera eran primos. Pero supongamos, vamos a ponerle ese vínculo porque es lo que se entiende. Jesús era primo de Juan el Bautista. Juan el Bautista no sabía que su primo era el Mesías. Cuando Jesús llega para ser bautizado, Juan estaba anonadado porque en ese momento le fue revelado, en ese instante le fue revelado quién era el Mesías. Y te lo explico. Juan el Bautista andaba bautizando y tenía la revelación de que el Mesías venía, que estaba. Sin embargo, y a pesar de lo que muchos me dicen, no, porque cuando la mamá de Juan el Bautista y la mamá de Jesús se juntaron, los vientres temblaron. Sí, temblaron un montón. Ahora, tengo que hacer un paréntesis. Insisto, aquellos que tenemos una relación con el Señor y sentimos que el Señor nos habla en lo más profundo de nuestras mentes y nuestros corazones, sabemos que muchas veces nos da un mensaje, pero no sabemos cuál va a ser el accionar o la forma de actuar. Entonces, muchas veces te dice, vas a llegar a tal lugar, pero vos no sabés cuál es el camino. Y a medida que vas caminando y las cosas se van sucediendo, te vas dando cuenta y vas tomando conciencia de aquello que te dijo Dios y se va cumpliendo. Exactamente lo mismo pasó tanto en el ministerio de Jesús o con el ministerio de Jesús como con Juan el Bautista. Se dio cuenta en ese momento que de quien hablaba era Jesús, que era su primo, y quedó anonadado. Te lo voy a sustentar. Vino, se bautizó. Juan el Bautista le dice, yo no te puedo bautizar, vos me tenés que bautizar a mí. Le dijo, bautizame vos a mí. Se puso al mismo nivel del hombre. Lo bautizó y para confirmación de todos, bajó el Espíritu Santo y les dijo, Dios, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fue la confirmación tanto como para Juan el Bautista, como para Jesús y para todos los que estaban como testigos en ese lugar. Y para la humanidad que lo deja implícito y explícito en la palabra. Si me extiendo un poco, puedo decirte que todos sabían y tenían la promesa en la familia de Jesús que Jesús era un rey. Pero me animo a decir que no sabían de qué forma o de qué manera se iba a manifestar ese rey o ese reinado. Era el Mesías. Los judíos y los fariseos esperaban un Mesías y un Salvador, pero que lo salvara de qué manera. No de la caída del hombre, porque no la entendían, como no la entiende el 99.9% de la gente que dice ser hija de Dios. Esperaban a alguien que los sacara del dominio romano y que los pusiera como nación dominante por sobre la tierra a ellos. No esperaban un Mesías que los salvara espiritualmente. De la misma manera, probablemente, porque era el flow de la cultura en ese momento, los familiares de María, y hasta me animo a decir, esto es mío, que Jesús tampoco sabía de qué manera iba a operar el Espíritu Santo de Dios en él. Él no supo desde primera movida que iba a ir a la cruz y que iba a morir. Un pibe de 5 años le decís eso y se tira a llorar como loco, por más entendimiento que tenga. Él era Dios.
Sí, pero también tenía 5 años y tuvo 7 años y 10 años y no se tiró a la gorda ahí a no hacer nada hasta que a los 30 años le tocara caminar hacia la cruz. Trabajó, porque antes de que empezara su ministerio era carpintero, laburaba, tenía amigos, hablaba, le hacía pescado a la parrilla a la vieja, qué sé yo, ¿entendés? 10 millones de cosas, pero nos quedamos con lo que nos vende la iglesia. Bueno, la iglesia. Las congregaciones, llamamos, siempre digo lo mismo, por el mismo nombre a dos cosas distintas. Lo que te enseñan en las congregaciones y todos los pseudomaestros que dicen ser los crack de la palabra, que no te permiten extenderte ni un poco, y cuando viene alguien y te dice, che, mira, si nos extendemos un poco nos enfariseamos y nos rasgamos las vestiduras y hacemos exactamente lo mismo que hizo Jesús, porque Jesús lo que vino a hacer fue a abolir absolutamente todos los ritos y a decirle a la humanidad que la única forma de llegar al Padre era a través de él y no a través de los ritos, no a través de las formas. Es una forma de creer, es un convencimiento que te lleva más allá de las formas de vestirte, de expresarte y de caminar. Es creer, es el entendimiento el que cambia. Consecuentemente, la forma de actuar en algunas cosas y en otras no. No son las acciones las que te llevan al Padre, sino que es el Hijo el que te lleva al Padre. Y el Hijo no son acciones, no depende de vos. No depende de vos, depende de ese espíritu que hace que salga el fruto. ¿De qué bautismo de agua me están hablando? Por favor. Pero sigo, porque viene otra historia que puse cuando Lázaro murió, ¿por qué lloró Jesús? Y sin repetir y sin soplar chimuelos descocados. Bueno, la verdad que pareciera que todo el mundo se las repitió y se las sopló. En realidad no se las repitió y se las sopló. La papa del asunto acá es que es la teología de los templos del mundo, donde constantemente repiten y repiten una cosa y no tienen ni la más remota idea de lo que están diciendo ni lo analizan. Jesús lloró porque Lázaro era su amigo. Ay, es verdad, qué bueno, Jesús lloró porque Lázaro era su amigo. Automáticamente te dispara, pero si él tenía el Espíritu de Dios y todo lo sabía y lo iba a resucitar. ¿De qué lloraba? ¿De qué lloraba? No, bueno, lloraba porque María y Roberta, no me acuerdo la otra, estaban llorando. Y sintió dolor por esa gente. No, lloró porque Lázaro era muy querido en el barrio y se puso mal. Lloró porque Lázaro le debía 100 denarios y sabía que no se los iba a agarpar. No, señores, no. ¿Saben por qué lloró Jesús? Lloró por ver a lo que fuimos condenados por desafiar al Padre y tener que pasar por la muerte y el sufrimiento. Vio el dolor de la muerte en la humanidad. Vio y sintió el peso de la caída del hombre en carne propia y dijo, qué barbaridad tan aberrante es esta de la caída del hombre. A él también le caían confirmaciones de lo que tenía que hacer y de esa manera convicciones de cómo tenía que caminar y decir, estoy convencido. No era nada más que para nosotros, para él también. El Señor le confirmaba de la misma manera que a nosotros a dónde tenía que ir. No es que de pe a pa él supo toda la historia. Sabía que era un diferente, sabía que tenía otro entendimiento, sabía que no tenía las mismas sensaciones que nosotros y en base a las promesas que le habían hecho tanto a la madre como a todos los que estaban alrededor, como a él, estaba yendo a un lugar para salvar a la humanidad. Él era hombre, pero era Dios. Él era hombre y sentía y vivía y tenía las expectativas que tienen los hombres. Santo, elegido. A partir de los 30 años empieza su ministerio y es cuando el Espíritu Santo cae con gran fuerza sobre Jesús a partir del encuentro o el bautismo con Juan el Bautista. Así que lloró por ver a lo que fuimos condenados por desafiar al Padre, por los efectos y las consecuencias de la caída del hombre y tener que pasar por esta muerte. Así que esa es la respuesta correcta. Este ha sido el 2030 y nos vemos muy pronto. Buenas noches.